El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, vamos, dile. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Te amamos, Jesús. El centro de todo eres Jesús. Tú el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Cristo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi. Vamos, iglesia, decláralo junto con nosotros. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. ¿Alguien puede decir su nombre ahí donde está? Y Cristo. Vamos, iglesia. Cristo, Cristo. Y Cristo. Vamos, de mi ser. Y de mi ser hasta el cielo. Y Cristo es el ser.
Jesús, dilo. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Buenos días a todos, qué bendición poder una vez más a través de este medio saludarles. Estamos viviendo por momentos de incertidumbre, por momentos en donde muchos de nosotros no imaginamos vivir esto. El año pasado, cuando estaba terminando, muchos hicimos planes, muchos declaramos el 2020 es nuestro año, Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y declarando promesas a nuestra vida. Pero jamás, yo estoy segura, jamás nos imaginamos, ¿verdad?, estar en medio de una pandemia. Jamás nos imaginamos estar viviendo estos momentos donde cada vez están cambiando las cosas. Hay personas que están viviendo esta enfermedad, este virus, ¿verdad?, que es terrible. Y también hay personas que también me preocupan. La gente que se enferma me preocupa, pero hay otra pandemia que está atacando mucho a las familias y que no es a raíz de este virus. Es una pandemia que lleva por muchos años atacando a millones de personas y que también lo están padeciendo al mismo tiempo que el COVID-19. Me refiero a la ansiedad que y junto con el estrés son unas bombas de tiempo y que ahorita con estas reglas, ¿verdad?, de protección que se están tomando, yo sé que la gente que está padeciendo ansiedad, está padeciendo estrés, se la están viendo muy difícil. Hay gente que no solamente se está cuidando del virus, sino que se está cuidando de cómo le van a hacer, les preocupa su futuro, la ansiedad, para quien no tengan, ¿verdad?, la desgracia de conocerlo, porque pues no es algo que desearíamos todo pasar, todos vivirlo, pero hay mucha gente que lo ignora. La ansiedad no es otra cosa más que exceso del futuro. Y como les decía, la depresión también existe. La depresión es exceso del pasado. Juntas es una bomba. Y hay ciertos síntomas que desencadena la ansiedad y que me he topado muchas personas que ni siquiera saben que lo están viviendo, ni siquiera lo han reconocido en sus vidas, porque han sido por tantos años que lo han hecho parte de su vida, han pensado que es parte de su carácter, que así son, pero yo te voy a dar ciertas características para que a lo mejor te las analices y a ver si identificas alguna, si no, pues para que también trates de entender a quien lo padece. Hay situaciones, hay crisis de ansiedad que se manifiestan, que no es otra cosa más que una respuesta del organismo a situaciones que te llevan al límite. El cuerpo está diseñado para aguantar ciertas cosas, te lo voy a explicar lo más fácil, ¿verdad? Y en mis palabras, no soy una experta en eso, ¿verdad? Pero sí lo he vivido y sí sé lo que se siente. Entonces, el cuerpo está diseñado para aguantar ciertas cosas. Llega el momento donde el cuerpo llega a su límite, ya no puede más y el cuerpo grita pidiendo ayuda. Se vienen situaciones donde tienes problemas con taquicardias, donde te falta la respiración, donde tienes ataques de pánico, donde sientes una desesperación, hay sensación de cansancio, sudoración, etcétera. Hay muchas maneras que el cuerpo te grita. ¿Sabes qué? Ya llegaste a un límite, no puedes más. Estás cargando con tanto, estás cargando con muchas preocupaciones. Y sabes, te sorprendería saber que millones de personas, aún los que creemos en Dios, hemos pasado por este tipo de situaciones.
pero no vengo aquí a asustarte aún más, ¿verdad? Que las noticias que vemos a diario, pues se han encargado de atemorizarnos, de llenarnos, y que quien ha padecido ansiedad, pues no le preocupa ser contagiado. Él tiene una preocupación constante que su cuerpo le grita, ¿verdad? Que necesita ayuda. Pero yo te quiero hablar de quién está al tanto de eso que estás pasando, quién te conoce más que nadie y quién puede ayudarte a pasar esas crisis de ansiedad. Y que si tú no lo pasas, pues qué bendición, pero para que ores por tantas personas que están ahorita encerradas en sus casas y que el solo hecho de saber que tienen que seguir una norma donde no pueden salir a sus casas aunque ellos quieran, eso ya les genera ansiedad. Y nosotros tenemos que ser empáticos con ese sector de personas que para ellos esta pandemia la están viviendo por doble. Ellos también se preocupan por no ser contagiados, pero también esa preocupación por no ser contagiados los lleva a desencadenar síntomas que vienen cargando por años y que muchas veces no hay un medicamento que te ayude a erradicar eso de tajo. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que sabe perfectamente tus emociones y que le interesa y tiene el poder para tratarlas junto contigo. Yo te quiero contar cómo es posible o de dónde me baso yo para creer que Jesús puede calmar esa tormenta interna, porque esa es una tormenta interna. Tú puedes creer o puedes ver a alguien que está completamente en paz y decir, ay, es que esa persona no tiene ningún problema, pero si permitieran ellos abrir su corazón, nos sorprenderíamos de ver que la gente que menos imaginamos de repente tiene ataques de pánico. De repente el que se quedó sin trabajo lo angustia más que a ti, que tal vez tienes una manera de echar mano en tu economía para hacer más ligero esto. A veces cuando uno no vive ciertas cosas, nos falta la empatía y minimizamos el dolor de los demás. Por eso yo te quiero contar de que esto no es nuevo para Jesús. Jesús, en el libro de Marcos, dice que se encontraba con sus discípulos. Jesús convivía con sus discípulos. Ojo a esto, gente que convivía con él, gente que creía en él, gente que día y noche estaban con él. Jesús acababa de convivir, de predicar, de enseñar su palabra, y era en la noche y deciden moverse de ahí en barca. Se mueven, Jesús estaba cansado, Jesús duerme profundamente. Está en Marcos 4, para cuando tú gustes leer esta historia, Marcos 4:35. Jesús duerme profundamente, entonces aparentemente todo estaba bien. Era un día más de bendición, de escuchar a Jesús y de aprender de él. Y resulta que al dormir Jesús, empiezan las circunstancias a cambiar, las circunstancias que rodeaban a sus discípulos. Empieza a haber un viento que ellos no esperaban. Y la Biblia dice en esta historia que fue tal viento que las olas empezaron a crecer tanto que tuvieron miedo de ahogarse. Ganó tanto la desesperación cuando tú has vivido algo que se escapa de tus manos, que necesitas ayuda urgentemente y no sabes qué hacer, tú sabes lo que es desesperación. Entonces, esta gente, después de haber salido de una reunión bendecida con la palabra de Dios, de traer en su barca, ¿verdad?, al que todo lo puede, sus emociones los ganaron. Tuvieron tanto miedo que les molestó ver a Jesús dormido y se atrevieron. Se atrevieron a despertarlo, pero a gritos. Gritaban. Usted sabe, cuando usted se ha desesperado, uno pierde las formas, uno pierde las maneras de comunicarse con los demás. ¿Por qué? Porque es tanta la desesperación que la verdad, la mayoría de las veces no piensas en los sentimientos de los demás. Estás pensando en una emoción que tú no puedes controlar y que se te escapa de las manos. Ojo, perdiendo el control se encontraban ellos. Entonces ellos le gritaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo sé que
ahí en sus casas hay gente que entiende perfectamente de lo que le estoy hablando y que ha pasado situaciones difíciles en su vida, que estaba en este momento con la incertidumbre de que tal vez no tiene un empleo, de que no tiene una economía fija para sacar adelante a su familia. Acaban de dar la noticia que un mes más va a durar esto, con la incertidumbre de que pueda ser aún más tiempo, y resulta que la vida pasa y a veces el que nos digan, quédate en casa, no nos trae paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay cosas que salieron de nuestro control, que no tenemos en nuestras manos cómo solucionar, sacar adelante a nuestra familia, cómo solucionar una enfermedad, cómo solucionar la gente que padece fobias a estar encerrado, y ahorita lo están viviendo por querer ser obedientes y seguir una orden, y uno actúa como los discípulos. No somos los primeros, no somos los únicos, que de repente ha sido tal la emoción que nos ha dominado, que hemos perdido el control de ella. Incluso le hemos gritado a Dios, ¿dónde estás? Yo que comparto tu palabra estoy batallando. Yo que creo en ti estoy batallando. Yo que te sirvo, que he dado todo por ti, Señor, estoy batallando. ¿No te importa, Señor, lo que yo estoy viviendo? No se sienta mal. Usted no es el único que se ha atrevido a gritarle a Jesús. Jesús se levantó, dice la historia, reprendió el viento y ordenó al mar. Cosas que usted y yo no podemos hacer. Usted y yo podemos declarar, esto va a pasar, podemos darle la orden al viento, a la lluvia, a lo que usted quiera, pero ¿sabe qué? Nosotros somos limitados, pero el poder de Dios es infinito. A Él obedece el viento, le obedece el mar, le obedece todo, hasta usted y yo, aunque a veces le gritemos. Cuando entendemos que nos conviene estar bien con Él, nos encauzamos de nuevo y volvemos al camino de la obediencia. Entonces Jesús simplemente dijo silencio al viento, al mar le dijo cálmate, no usó oraciones largas, como a veces nosotros, ¿verdad? Que hacemos unas oraciones espectaculares, creyendo que así vamos a ser escuchados más bien. Jesús no necesita mucho, porque Él sabe que Él es rey, Él gobierna y a Él le obedece todo. El viento se calmó, el mar se quedó tranquilo, y me impresiona lo que después que Él solucionó, las emociones de ellos voltean y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban espantados y lo único que se decían unos a otros, ¿quién es Él? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es Él? Él es el único que puede calmar la tempestad que tú estás viviendo. Él es el único que tiene el poder para entenderte y no juzgarte. Él en ningún momento les dijo, me extraña que ustedes dijeron que me adoraban, que me servían, que ustedes no tienen por qué fallarme. Jesús nunca usó esos argumentos. Jesús solamente los hizo que analizaran dónde estaba su fe. Su fe no estaba cimentada en Jesús. Ellos no estaban seguros en quién estaban creyendo. Jesús permitió las circunstancias en la vida de sus discípulos para que ellos entendieran, quién era Él, que no les quedara la menor duda, que para Él no hay nada imposible. Número 2, para que tú y yo aprendiéramos que en cualquier circunstancia podemos contar con Él. En cualquier circunstancia. Para Jesús no es nuevo este virus. Para Jesús no es nuevo tus ataques de ansiedad. Para Jesús no es nuevo tus ataques de pánico, tu preocupación por tu economía. Para Jesús no es nuevo. La Biblia dice, Jesús ya sabía
que nosotros a veces dejamos ganar mucho la preocupación por el futuro. Nos preocupamos tanto por cómo vamos a hacerle la siguiente semana, cómo le vamos a hacer todo este mes que no teníamos contemplado, el mes de mayo, para estar encerrados y que no nos falte el alimento. Y la mayoría no nada más es usted el único que se está haciendo esta pregunta, hay mucha gente que no tiene ni siquiera lo básico. Pero yo te voy a decir algo, Jesús lo sabe todo. A mí me encanta recordar que si Jesús lleva la cuenta de cuántos cabellos hay en mi cabeza, Jesús también lleva la cuenta de cuántas lágrimas yo derramo, cuántas lágrimas derrama usted, cuántas preocupaciones, cuántos afanes le están robando la paz a usted y a mí en esta etapa. Jesús dice en primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no se cansa de escucharnos. Él no se cansa de saber de nosotros. Él va a ser el primero en no juzgarlo. Si usted le ha gritado a Dios en estas circunstancias y le ha dicho, no te importa que nos ahoguemos. Tal vez a lo mejor usted no está en el mar, pero se está ahogando en el llanto de la desesperación y de la preocupación. ¿Sabe qué? Jesús está al tanto de usted. Y termino con Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ya después que usted haya gritado a Dios, llore. No se preocupe. Dios no le va a juzgar ni le va a sacar el currículum si usted tiene un grupo de amistad y ha perdido la fe. Si usted tiene una iglesia y ha perdido la fe. Si usted canta, adora, enseña, es maestro o simplemente por primera vez está viendo este video, ¿sabe qué? Jesús no lo va a juzgar. Jesús no le va a decir tan grande y llorando. No. Jesús está ahí, lo único pidiéndole, ten fe. Ten fe. Ten fe que Él tiene el control de esto y que las circunstancias Él puede hacer que las cambie. Él puede hacer que la tormenta que tú estás viviendo se calme, pero se la tienes que pedir. Ahí donde tú estás, yo quiero hacer una oración por tu necesidad, por tu economía, por tu salud, no solamente física, sino también mental, porque a mí me enseña este pasaje que aún los que creen en Jesús no están exentos a que sus emociones se descontrolen, a que sus emociones les ganen. Aquí no estamos nadie para juzgarlos, porque Jesús no nos ha enseñado eso, sino todo lo contrario. Que sepan que Jesús no critica que por un momento tus emociones te rebasen, sino que sepas que puedes contar con Él para controlarlas y para que las circunstancias cambien. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, por favor, y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas que tú estás al pendiente de todo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. A ti se te sujeta, Señor, cosas que nosotros jamás podremos controlarlas, Señor, como es el viento, como es el mar. Aún este virus, Señor, se te sujeta a ti, Señor. Aún, Señor, la ansiedad se te sujeta a ti, Señor. La depresión se te sujeta a ti. Señor, la economía, Señor, tú tienes control de ella, Señor. Yo te ruego, Señor, por toda esa gente que está pasando por tormentas en su vida, Señor, y que seas tú el que vengas y calme, Señor, su tormenta, Padre. Que traigas paz a su corazón, Señor, que les abras puertas donde ellos puedan ver que su economía fluye, Dios mío, que esa ansiedad, Señor, es controlada en el nombre poderoso de Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, tú la pones en cada uno de ellos, Padre. Yo los cubro con tu sangre preciosa a cada una de las personas que están viendo, Señor, por este medio, que nos están escuchando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Declarando, Señor, un vallado de ángeles rodeando su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Qué gusto poder compartir la palabra contigo.
Después de esto, a las 12 en punto, te pido que nos acompañes con tus hijos a lo que tenemos preparado especialmente para ellos. Bendiciones.